Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a contaros que estamos ante un cambio de ciclo que lo marca esta luna nueva del día 23 en el signo de Sagitario con una serie de aspectos muy interesantes que van a dar mucho que hablar a lo largo de las próximas semanas. Pero ese cambio de ciclo, ¿a qué se debe? Vamos a ver cuáles eran los ciclos dominantes hasta ahora que no han terminado, hasta cuánto o hasta cuándo van a llegar y qué han representado, qué es lo que tiene que ver con lo que está pasando en la historia, en la sociedad, con estos ciclos, qué es lo que nos está pasando a nosotros para terminar interpretando ese stellium, esa maravillosa conjunción en el signo de Sagitario al final, y por eso yo decía hace unos días en las redes que vamos camino hacia la luz. Antes de seguir, si te gusta el vídeo, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con la gente a quienes les gusta la astrología. Bien, vamos a ello. Para empezar, para entender lo que estábamos viviendo hasta ahora, hay dos ciclos fundamentales que además se reforzaban mutuamente. Uno, el ciclo Saturno-Urano, esa histórica cuadratura con Saturno pasando por Acuario, Urano pasando por Tauro, además con el nodo norte de la Luna pasando por ahí, y ahí estaba el refuerzo, es decir, los nodos lunares pasando por el eje Tauro-Escorpio y en consecuencia los eclipses dándose en ese eje Tauro-Escorpio, reforzando esa histórica cuadratura de Saturno-Urano, sobre todo para los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, ¿verdad? Esto se ha manifestado, como yo advertí ya en el taller que impartí a principios de este año 2022, de los grandes cambios laborales en masa que se irían produciendo. Bueno, pues esta ha sido una de las consecuencias. Los despidos de miles de trabajadores que estamos viendo recientemente en Twitter, en Meta Facebook y en Amazon, tienen mucho que ver con este ciclo Saturno-Urano. Hay que tener en cuenta que Saturno representa el trabajo, las estructuras sociales, y Urano representa la revolución, el cambio, la ruptura, ¿no? Y este choque de trenes se está notando en muchas áreas. Claro, y hay gente que preconiza que esto es el fin de las tecnológicas, que esto es el fin de las criptomonedas, que por cierto, también este cripto invierno tiene mucho que ver con estos dos ciclos unidos, por supuesto que sí, pero al final debemos entender que debajo de todo esto lo que está predominando es este ciclo Saturno-Urano, que en nuestro mundial representa ese choque de trenes entre lo antiguo y lo nuevo. Lo que está comprobado, lo que son estructuras ya sólidas, frente a lo que tiene que venir y a lo que se está experimentando, lo que se tiene que probar, y por lo tanto habrá errores, fallos, hasta que se corrija. Eso es Saturno y eso es Urano. Es decir, aquí pues estamos, por ejemplo, los bancos y la moneda fiat o fiduciaria, que pues, no es exactamente lo mismo, pero bueno, como si lo fuera, al efecto, frente a las divisas o monedas digitales o las criptomonedas, como le queráis llamar. Estamos hablando de cambios también en Twitter que hay que experimentar, aunque eso ya pertenece a otra área que luego tocaré más tarde. Pero todo esto que está pasando en el mundo y que vemos, por ejemplo, las tecnológicas con esos despidos masivos, esa adaptación a los nuevos tiempos que tienen que hacer forzosamente sí o sí, y que el ciclo Saturno-Urano está a punto de terminar después de estar más de 2 años funcionando. Y claro, cuando se termina un ciclo son las últimas oportunidades para adaptarse a ello, y ellos lo saben. Esto lo tenemos que tener en cuenta también en nuestra vida, a la vida particular de cada uno de nosotros, cómo estamos adaptando ese ciclo Saturno-Urano. ¿Con qué me quedo de lo viejo? ¿Con qué me atrevo de lo nuevo? Y esos cambios, esa experimentación, esa transición o esa búsqueda de equilibrio entre uno y otro polo, Saturno y Urano son totalmente opuestos, pues hay que hacerlo lo mejor posible, y evidentemente se cometerán fallos y evidentemente algunas cosas no saldrán bien, pero es que siempre buscamos estar seguros. Nos manejamos bastante mal ante la incertidumbre, y esa es una de las cosas que provoca muchísima ansiedad en mucha gente, y que la gente, cuando ve que hay crisis en una empresa, en una
criptomoneda o algo así, ya, yo ya lo dije, yo ya, bueno, no, es que estamos adaptándonos a un mundo nuevo, a unas finanzas totalmente nuevas, como corresponde al largo tránsito de 7 años de Urano pasando por Tauro, entre otras cosas. Y esto hay que tenerlo en cuenta en ese contexto, ¿de acuerdo? Y os invito una vez más a revisar ese vídeo que dejé en YouTube sobre Saturno en cuadratura a Urano. Bueno, esto por un lado. Evidentemente, el ciclo Saturno-Urano, los ejes o el eje Tauro-Escorpio, los eclipses, los nodos pasando por ese eje, pues todo eso se ha reforzado y se ha manifestado en estas áreas. Y en otra más, ¿no? Como es la crisis de los combustibles, de la electricidad, etcétera, etcétera, de la energía, en definitiva, que es algo muy uraniano también, y al final los ciclos Saturno-Urano siempre representan crisis en el mundo de la energía, como se comprueba a lo largo de la historia. Pero si queremos estudiar estos ciclos, primero tenemos que entender que el Saturno-Urano no ha terminado. Es cierto que Saturno se irá de Acuario en marzo del 2023, sí, y eso ya pues empieza a soltar totalmente este ciclo, que ya ha durado bastante, lo suyo, unos 3 años casi al final. Pero todavía queda ese último coletazo mientras el Sol pase por Acuario entre finales de enero y los 20 primeros días de febrero aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que el ciclo Saturno-Urano ha terminado, y estos ajustes masivos de gente, etcétera, todavía van a seguir produciéndose. Eso por un lado. En cuanto a los eclipses Tauro-Escorpio, es cierto que abril-mayo van a ser prácticamente los últimos y que después los nodos pasan al eje Aries-Libra, pero todavía habrá un eclipse que se va a soltar por ahí en octubre que tocará este eje Tauro-Escorpio. Por lo tanto, estas turbulencias financieras, estos problemas de la inflación, etcétera, etcétera, todavía pueden acabar coleando hasta entonces, y no podemos decir que este ciclo se ha cerrado del todo. Que digamos que la parte más potente, pues de alguna manera empieza a quedar atrás, porque sí que es cierto que estos eran los del 25 de octubre y el 8 de noviembre, los últimos eclipses que se daban en Tauro-Escorpio, mientras el ciclo Saturno-Urano estaba en plena efervescencia también, ¿no? Y este efecto multiplicador desaparecerá ya. Y por lo tanto, esto ya sí que supone una relajación sumamente importante. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con los ciclos que vienen y por qué este cambio de ciclo, por qué este camino a la luz. Para empezar, el día 23 de noviembre se produce la luna nueva en Sagitario, que no es una luna nueva cualquiera, porque es una luna con un estelium, es decir, una combinación de varios planetas conjuntos, Sol, Luna, Mercurio, Venus. Sí, en astrología le llamamos planetas a Sol y Luna, los incluimos en ese nombre. Sol, Luna, Mercurio, Venus estarán en el primer decanato de Sagitario, los 4 en conjunción, y además van a estar formando un trígono con Júpiter que reúne 2 características fundamentales, más bien 3. La primera y más importante es que Júpiter es el regente de Sagitario y por lo tanto el dispositor de todos estos planetas que hay en Sagitario en conjunción. Esto hace que, al ser un trígono con Júpiter, que es el regente de ellos, ese trígono se refuerce. Y la otra cuestión es que es doble. Por un lado, que Júpiter está terminando su retrogradación y justo esos días pasando a directo. Y además está entrando en Aries, ¿no? En los últimos, cuando un planeta está en los últimos grados de un signo, a punto de entrar en el siguiente, ya funciona en el siguiente, igual que cuando un planeta está a finales de una casa a punto de entrar en la siguiente, ya funciona en la siguiente. Por lo tanto, podríamos decir que ese Júpiter ya está funcionando también en Aries, y más con ese cambio de sentido de retrógrado a directo, lo que le insufla un aire sumamente potente a esta conjunción, a este estelium en el signo de Sagitario. ¿Qué representa eso? Bueno, por un lado, lo que nos dejamos atrás, que hemos visto.
Por otro lado, esta concentración astral en Sagitario, con este trígono a Júpiter, con este contacto con Júpiter, es maravilloso porque nos invita a la fe, nos invita al crecimiento, a la expansión, nos invita a tener visión de futuro. Es el momento de plantear el futuro con letras de neón, a lo grande, buscando los ideales y buscando también cómo realizarlos. Júpiter, Sagitario, es un arquetipo semejante, apuntan a ese algo más y también a crear una filosofía de vida que nos permita tener ilusión, que nos permita creer en el futuro, creer en nosotros mismos y apuntar a algo con alegría, porque la alegría pertenece a este signo, pertenece a este planeta. No en vano Júpiter es el planeta de la fortuna, el planeta de la buena suerte. Esto es muy importante y es una invitación en toda regla a plantearnos objetivos de alcance, a plantearnos grandes cosas, a estudiar algo nuevo, a plantearnos grandes viajes o a realizar grandes viajes, no solamente en un sentido físico, sino también intelectual, moral, espiritual. Es decir, ¿hacia dónde quiero llevar mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿No? De alguna manera, ese arquero que representa Sagitario lanzando una flecha es esa búsqueda de ideales y de un horizonte lejano y de un horizonte de elevadas aspiraciones. Y es un momento muy interesante para esto. Ahora bien, pasemos a la segunda parte. ¿Qué representa que Marte esté en oposición a todo esto? Porque, no olvidemos, también os he dejado un vídeo sobre Marte retrógrado, la influencia que tiene. Ya sabemos que Marte está pasando por Géminis y que va a estar hasta finales de marzo pasando por Géminis, pero que además está retrógrado hasta el 12 de enero. Y está justo en oposición a todo esto. Está en el signo de Géminis. El Sol, la Luna, Mercurio y Venus están en un mismo signo y esto es un pegamento. Esto cohesiona el propósito de vida, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones. La escala de valores lo cohesiona y facilita el ir a por ello. Pero de Marte depende la puesta en marcha, la capacidad de acción. Y entonces ahí van a venir las dudas. ¿Y yo esto cómo lo hago? ¿Yo cómo doy los pasos para conseguir estos grandes ideales? ¿De acuerdo? Este es el tema que hay que barajar muy bien y que hay que trabajar a fondo y sin prisa, al menos hasta que Marte deje de estar retrógrado a mitad de enero, en concreto el día 12, pero ya sabemos que esto dura unos días antes, unos días después, y por lo tanto estos grandes ideales hay que ir perfilándolos, hay que ir trabajando, pero hay que ir trabajando en un planteamiento de cuáles van a ser esos pasos intermedios. No basta con soñar, no basta con idear, no basta con pensar, ni mucho menos con idealizar, sino ahora cómo lo hago. Así que tenemos tiempo hasta entonces para ya definitivamente ponernos en marcha. Y hay una cosa más. Neptuno está pasando por Piscis, es focal de lo que formarán una media cruz entre los planetas pasando por Sagitario, Marte en Géminis, ese Neptuno ahí, que se va a activar especialmente precisamente con esa luna nueva del día 23 y luego cuarto creciente del día 30, luna llena del día 8 de diciembre y cuarto menguante del día 16 de diciembre. Ojo a estas fechas, ojo a estos cambios de luna, porque van a darnos muchas pistas de si estamos operando desde los ideales, la imaginación creadora y la capacidad de perseguir y establecer nuestros sueños, o si estamos cayendo en quimeras y errores de cálculo, como está pasando. ¿Habéis visto lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí? Marte y Neptuno tienden a confusiones y a caos totales, ¿no? Es lo que está pasando en Twitter. La adquiere Elon Musk y nadie sabe si van a cerrar, si van a continuar, si va a dar libertad de expresión moderada, no sé qué, etc. Marte en Géminis
Géminis, medios de comunicación. Marte es esa lucha, ese conflicto, esa nueva etapa que está marcando para los nuevos medios de comunicación, y uno de ellos por excelencia a nivel mundial evidentemente es Twitter, que es muy geminiano, eso del tuiteo, ¿verdad? Bueno, Marte-Neptuno es un aspecto que puede conducir a errores de cálculo, errores de bulto muy importantes, que puede conducir a idealismos que luego te pierdas en arenas movedizas, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en este sentido, ¿no? Y esos cambios de fase lunar nos pueden dar muchas pistas porque son los momentos en que este ciclo Marte-Neptuno, que se activará ahora precisamente con todo el paso de Marte del Sol por Sagitario, pues se puede activar con esos cambios de luna, y esos cambios de luna próximos van a ser absolutamente trascendentales. Estamos ante un mes crucial para estas cuestiones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Marte-Neptuno, cuando lo llevas bien, te invita a buscar ideales, te invita a desarrollar y a trabajar la imaginación creadora. Es decir, ya no me valen estos caminos, ya aquí estoy estancado, tengo que salir, tengo que luchar para hacer unos caminos nuevos, y tengo que inventar o pintar o diseñar esos caminos que quizá no existan, ¿no? Esa imaginación creadora es la mejor manera de llevar los aspectos Marte-Neptuno, porque de lo contrario, al final lleva a una especie de ahogo, de estrangulamiento, que parecen pues situaciones sin salida, ¿no? Como estas que os acabo de contar, de la ley del solo sí es sí, y el caos que ha provocado, los problemas que está provocando y que seguirá provocando en las próximas semanas. Porque evidentemente todo lo que está pasando en Twitter, el sí solo es sí, que eso tiene mucho que ver con este Marte-Neptuno, no se resuelve de la noche a la mañana, y estas próximas semanas van a ser absolutamente fundamentales al respecto. Nosotros a nivel personal lo que tenemos que utilizarlo es para eso. Ojo con las quimeras. Soñar sí, quimeras, ilusiones, exageraciones, idealismos exacerbados, no, por favor, porque hay mucho riesgo de ese error de cálculo. Bueno, pues esto es lo que hay, este es el cambio de ciclo. Yo me quedo con que este stellium en el signo de Sagitario, con ese aspecto a Júpiter, invita a decir al ataque, a por eso, a por tus grandes ideales. Ten fe, ten ilusión, ponle alegría, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Que decía la canción. Pues yo lo veo un poco así, y esta alegría es con la que debemos abordar, pero siempre, claro, ojo a estos aspectos que hay, pero ahora ya somos conocedores y lo podremos manejar mucho mejor, ¿verdad? Un abrazo, chao, chao, nos vemos pronto.